Texas Longhorn, características. La raza vacuna Texas Longhorn debe su origen a Estados Unidos de Norteamérica, es la única raza vacuna que tiene sus raíces en Estados Unidos de Norteamérica. Esta raza tiene varios siglos de antigüedad. Esta raza fue producto del cruce de la raza retinta, que fue importada por los españoles, y las razas traídas por los colonizadores, en la década del año 1820. El número de estos ejemplares aumentó en la década de 1870 en la región de las Grandes Llanuras, como consecuencia del aumento de la matanza de bisontes y asentamiento de los colonos en esas praderas. Los vaqueros o cowboys eran las personas encargadas de cuidar a estos vacunos y llevarlos a los mataderos. Con los cercamientos de los terrenos con el alambre de púa, esta raza vacuna fue perdiendo popularidad, llegando casi a la desaparición en la década de 1920. En Oklahoma, logró sobrevivir una manada pequeña de estos ejemplares, por iniciativa del Servicio Forestal de los Estados Unidos de Norteamérica. Muchos rancheros del estado de Texas, en Estados Unidos de Norteamérica, mostraron el interés en conservar esta raza vacuna Longhorn, debido al interés histórico, e iniciaron a criarla en Texas. Por tal motivo se denominó Texas Longhorn, aunque su nombre original es Longhorn. Características físicas de la raza vacuna Texas Longhorn. Los ejemplares de esta raza son de cuerpo medio, siendo animales de buena longitud. El tamaño depende del entorno donde se desarrolle, muy pocas veces presentan exceso de piel, y son poseedores de patas largas, lo que les transfiere la capacidad de movilizarse largas distancias. La característica más reconocible de esta raza vacuna son sus inusuales cuernos, los cuales pueden llegar a mediar hasta 180 centímetros de punta a punta, algo a resaltar que tanto toros y vacas son poseedores de estos cuernos. En temas de pelaje, se presentan ejemplares de cualquier color o combinación de varios colores. Generalmente predominan los ejemplares de color blanco y rojo oscuro. El cuerpo de estos ejemplares es robusto, y son poseedores de piernas largas, lo que los hace muy buenos para la conducción. Estos ejemplares son más pequeños que los característicos bovinos, especializados en la producción de carne. Características funcionales de la raza Texas Longhorn. Las vacas presentan facilidad al momento del parto, son vacunos resistentes a enfermedades, son altamente fértiles y muy longevos, logran sobrevivir en pastizales de baja calidad, donde otras razas vacunas pasan hambre. Los ejemplares de esta raza son muy conocidos por producir carne magra con buenos precios en el mercado. La carne de los ejemplares de esta raza tiene menos grasa muscular y menor cantidad de grasa saturada comparada con la carne producida por razas de ganado británico. Una cualidad muy destacada de esta raza es la alta fertilidad. Muy pocas razas vacunas pueden igual las altas tasas reproductivas de la raza vacuna Texas Longhorn. Son vacunos con alta precocidad sexual. En cruces, esta raza vacuna se utiliza muy a menudo con otras razas especializadas en la producción de carne para lograr la facilidad de parto, crías de mayor tamaño y menor incidencia de enfermedades.